Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre una duda que muchos me habéis preguntado y es si se pueden tocar los huevos o las crías de periquitos. Sin más, empezamos. En primer lugar, en relación a la pregunta de si se pueden tocar los huevos de los periquitos, la respuesta es sí, pero hay que hacerlo con moderación, teniendo en cuenta una serie de detalles y solo hacerlo en los casos necesarios, como por ejemplo, para revisar si los huevos son fértiles o no, para retirar algún huevo que se haya roto accidentalmente y así evitar que los demás huevos se puedan manchar o aparezcan bacterias en el nido, o para retirar huevos abortados o que estén claros, para que no ocupen espacio en el nido y facilitar de esta manera la incubación o el movimiento de las crías. También, en el caso de que los huevos estén demasiado sucios, es recomendable sacarlos y limpiarlos con un algodón con agua tibia o algún paño de microfibras para así poder facilitar la futura eclosión de los huevos, ya que si el huevo está muy sucio, el pajarito podría no romper el cascarón desde dentro y acabará muriendo en su interior. Además de que evidentemente esto no es muy higiénico y podría provocar la aparición de enfermedades o parásitos. En segundo lugar, otra pregunta que muchos me soléis hacer por las redes sociales y en los comentarios de los vídeos es si se pueden tocar las crías de periquitos y la respuesta es depende, ya que dependerá mucho de la confianza y del vínculo que hayamos creado con nuestros periquitos reproductores. Si nuestros periquitos son dóciles, están acostumbrados a nosotros y nos ven como sus amigos, no habrá ningún problema, puesto que ellos entenderán que estamos ayudándolos y que no somos ninguna amenaza para su nido. No obstante, esto hay que hacerlo siempre con tranquilidad, con moderación y sin molestar a los pájaros, porque si constantemente estamos tocando a las crías o sacándolas y entrándolas en el nido, puede ocurrir también que los padres se desentiendan de ellas. Otro momento en el que podemos tocar a las crías es cuando vayamos a anillarlas, en el caso de que queramos hacerlo, que por lo general es a la semana o a los 10 días más o menos desde su nacimiento, dependiendo del desarrollo. En estos casos, te recomiendo que alrededor de la anilla pongas una pequeña tira de esparadrapo de color similar a las patas de tus periquitos para que a los padres no les llame tanto la atención, se la puedan quitar o los puedan tirar del nido. Esto que estoy comentando más o menos es de forma general, ya que como digo dependerá mucho de la relación que tengamos con nuestra pareja de periquitos. Yo personalmente he criado con parejas de periquitos que han sido criadas a mano y he estado prácticamente revisando a los pichones y manipulando el nido casi a diario, porque ellos lo toleraban bien y sabían perfectamente que no iba a hacerle daño a sus crías, sino todo lo contrario. Lo único que estaba haciendo era asegurándome de que estaban bien y no tenían ningún problema, pero no todas las parejas de periquitos son iguales, por lo que es muy importante conocer bien a nuestros periquitos. Por último, independientemente de si es con huevos o con pichones, lo debemos hacer siempre con mucho cuidado y moderación, ya que tanto los huevos como las crías son muy frágiles y si tenemos algún despiste podríamos romper el huevo o hacerle daño al pequeño periquito. Mi recomendación es que lo hagas con mucho cuidado y molestando lo menos posible a la pareja, es decir, no vayas a meter directamente la mano en el nido, ni vayas a asustar a la pareja de periquitos para poder revisarlos. Y en el caso de que tengas dudas de si tu pareja de periquitos va a tolerar que le toquen los huevos a las crías, mi consejo es que la dejes tranquila y que la naturaleza siga su curso, y cuando veas que la hembra sale del nido a comer y beber, pues puedes aprovechar rápidamente para echarle un vistazo al nido, para de esta forma más o menos poder llevar un control de la nidada, sin molestar en exceso a la pareja de periquitos. Si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete al canal si no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo un vídeo muy interesante sobre periquitos y como siempre te espero en el próximo vídeo.